Oremos primero para dar gracias al Señor por su favor. Padre amado, una vez más estamos, como siempre, delante de tus ojos, Señor. Queremos agradecer en este tiempo precioso porque tú nos das la oportunidad de poder reunirnos como hermanos, cantarte, adorarte y aprender de tu palabra. Y al mismo tiempo, Señor, de ser confrontados con tu palabra en áreas, Señor, en las cuales necesitamos considerar, Padre Santo, en nuestras vidas. Al mismo tiempo, te damos gracias por el crecimiento espiritual que traes a nuestra vida a través de escuchar y estudiar tu palabra, Señor. Verdaderamente que en tu sabiduría tú sabes que necesitaríamos en nuestra vida cristiana un lugar en donde creciéramos siendo enseñados y compartiendo la fe y aprendiendo de otros y enseñando a otros tu palabra, Señor. Eso es la iglesia, el lugar en donde nosotros estamos, Señor. Sabemos que la iglesia está compuesta de cada uno de los miembros de tu cuerpo, que ha sido redimido, que ha sido salvo, Señor. Los quienes se han arrepentido de sus pecados. Aquellos que luchan constantemente por no fallar, Señor, y caer en los pecados que destruyen al hombre. Señor, nuestra lucha ahora es una lucha constante en contra de los pecados de los cuales ya nos hemos arrepentido. Y es, Señor, maravilloso saber que tú nos das la fortaleza para no solamente estar consciente de ello, sino poder, Señor, luchar en contra de ello. Te damos gracias, porque todo esto es solamente posible porque Cristo Jesús nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos sido regenerados, hemos sido transformados, hemos sido movidos de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, de la ignorancia al conocimiento, no un conocimiento simple, sino el conocimiento verdadero, que es el conocimiento de Dios. Gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir la epístola a Tito y estamos, la semana pasada hablamos acerca de dos puntos, que era la urgente necesidad de hombres llamados a liderazgo por Dios, y hablamos de quién es el que llama a estos hombres. Y hablamos eso, punto, en un resumen corto acerca de lo que hablamos la semana pasada. Pero permítame leer nuestro texto para el día de hoy. El mensaje de hoy se titula "Lo que se demanda de los líderes de la iglesia". Bien, Tito 1, 5 al 9. Voy a leer de la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, en contraste, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y principalmente creo el último versículo es retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Esta es la palabra del Señor.
Como les dije, el título es lo que se demanda de los líderes en la iglesia, la irreprochabilidad que debe caracterizar al pastor o a los líderes de la iglesia que están al servicio del Señor. En esencia, en estos versículos que acabamos de leer, abarcan por lo menos 3 aspectos. Número 1 es su compromiso e influencia sobre su familia. Número 2, esa irreprochabilidad también tiene que verse en aspectos de su carácter personal. Y número 3, esa irreprochabilidad también se tiene que ver en aspectos de su devoción y fidelidad a la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de la necesidad de pastores llamados para la iglesia cristiana. Hablamos de la crisis en el liderazgo pastoral y de ese concepto equivocado o del rebajamiento del estándar de los pastores. Por un lado están, creo, uno de los problemas y uno de los problemas más grandes están los pastores que no viven al nivel de las demandas de su llamado. Disminuyen la importancia y la seriedad del ministerio. Han deformado ellos con su manera de vivir y enseñar, han deformado el ministerio pastoral a tal punto que ninguno, casi nadie dentro y aún dentro de la iglesia, escuche, puede reconocer o no tiene ni siquiera la habilidad de poder identificar un verdadero ministerio pastoral. Tanto es la crisis que hay personas que tienen un concepto de lo que es un pastor y ese concepto probablemente viene de malas experiencias o posiblemente de lo que ven en YouTube de lo que dicen que es un pastor. Pero la realidad de las cosas es de que los pastores no deberían de dejar que sean otros elementos exteriores a su propia vida y lo que la Biblia dice principalmente que es un pastor. Pero los pastores disminuyen la importancia y la seriedad de su llamado y hay personas que miden eso conforme a lo que conocen y no tienen la habilidad de conocer un verdadero ministerio pastoral. Pero también las personas son culpables, porque las personas son culpables porque ellos son los que buscan a ciertos hombres así. Las personas hoy en día buscan pastores a su gusto, o pastores los cuales aprueban no por su testimonio y fidelidad a las Escrituras o su fidelidad a Dios, sino ellos aprueban a estos pastores por el carisma que tienen o por la elocuencia que tienen o por la habilidad que tienen o porque ellos afirman ciertas cosas que yo afirmo. Hay personas que buscan hasta pastores, escuche, porque tienen un estado de celebridad, porque son conocidos. Y eso está sucediendo, es muy común hoy en día. Quiero hacer una aclaración en esto. En algunos casos, muchos son pastores malos y en algunos casos son pastores buenos, pero que no pueden ser sus pastores porque no hay pastores en línea, simple y sencillamente. Los pastores o ancianos que Pablo estaba ordenando a Tito a instituir dentro de la iglesia era para que estuvieran dentro de la iglesia, porque es dentro de la iglesia con ellos que iban a poderles ayudar y servir. Pero volviendo a mi tema, hay personas que escogen a pastores por su estado de celebridad nada más, ¿verdad? Porque son famosos. No les importa
si de verdad enseñan la verdad bíblica fielmente o no. Están dispuestos a decir amén a cualquier error y a veces hasta herejías que salen de la boca de ellos. Pero esto no es porque ellos son víctimas de eso, sino que ellos mismos buscan a estos falsos pastores o falsos maestros. Y ellos deben de pensar en eso y de analizar si lo que están haciendo es correcto. Entonces, quisiera reducir esto que acabo de decir, que por un lado está la responsabilidad de los pastores que no viven en conformidad a su llamado, y por otro lado está el deseo pecaminoso de buscar hombres que dirijan la iglesia no conforme a la Biblia, sino conforme a mis deseos y a mis patrones y cómo se ajustan a mí. Escuche lo que dice segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán, esa palabra soportarán quiere decir no permanecerán. Vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Wow. ¿Sabe? Esa palabra acumularán tiene la idea de, en el original, de amontonar. Y es una actitud tan increíble que puede desarrollar una persona o un creyente que puede tener el deseo de acumular maestros uno sobre otro que esté de acuerdo no a la Biblia, sino conforme a sus deseos. Aquí la Biblia dice exactamente, Pablo, en esta epístola pastoral, estos hombres acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán, el resultado es que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a cosas que están lejos de la palabra de Dios. No hay de parte de las personas, incluso del liderazgo de una iglesia y aún de los miembros de las iglesias, no hay ningún análisis bíblico, no hay ningún escrutinio ni el menor esfuerzo por buscar pastores que sirven fielmente. Ellos aceptan que los dirija cualquier persona que no tiene los intereses mínimos por su bienestar espiritual como creyentes en primer plano, sino que muchas veces estas personas tienen su propio interés en primer plano. Y por lo menos, y si no es que tienen su interés en primer plano, ¿verdad? En primera línea, creo que a veces tienen una visión pobre y equivocada del ministerio que los lleva a cometer muchos errores. Si no es que son hombres egoístas, falsos maestros que están con sus intereses en primer lugar, a veces sucede que hay hombres que tienen una visión equivocada y un entendimiento no bíblico de lo que es el ministerio y entran al ministerio y cometen errores y con esos errores arrastran a los demás. Yo creo que esta es una de las necesidades más urgentes en la iglesia cristiana, especialmente la iglesia cristiana evangélica latina. Sucede en todos lados, pero a nosotros nos concierne la iglesia latina hispana. Esta necesidad de maestros para dirigir la iglesia no era solamente para el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, sino que es una verdad, una necesidad en todo tiempo. Y la razón de eso es porque dije la semana pasada, la verdad siempre está siendo atacada. Los falsos maestros siempre están al margen de la iglesia de Cristo, están ahí a la par, en la frontera. No están lejos, están en la frontera, están en la línea. Es más, están dentro de la iglesia. Y como dice
Juan, el apóstol, surgen dentro de la iglesia. Y vamos a ver un texto de esto. Pablo le dice, con respecto a estos falsos maestros, le dice a Tito que estos están trastornando familias, están trastornando la fe de los creyentes, enseñando por otra cosa menos la verdad. Juan el apóstol los llama anticristos. Anticristo quiere decir alguien que está en contra de Cristo, alguien que está en oposición a Cristo, y eso es en realidad lo que son los falsos maestros, porque no están a favor de Cristo o en la obra de Cristo, sino están en contra de. Primera de Juan 2, 18, 19. Escuche lo que dice el apóstol Juan. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Están al margen. Están al margen de la iglesia, están en la frontera de la iglesia, y por eso de la necesidad de hombres llamados por Dios. Hombres llamados por Dios y hombres que tienen un testimonio para servir a Dios. El apóstol Pablo, en una de sus últimas palabras o despidiéndose de la iglesia en Hechos 20, 28 al 32, escuche, interesante que Pablo pasó toda su vida luchando por predicar el evangelio, pero siempre con oposición de los falsos maestros. Él entendía muy bien la necesidad de maestros fieles de la palabra de Dios que contradecían totalmente la cultura, porque amaban a Dios, amaban su palabra y eran fieles. Escuche lo que Pablo le dice aquí en Hechos 20, 28, dice, ya al final de sus días, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ese es el propósito. Juan y Pablo están de acuerdo que están adentro y que surgen adentro y que salen con un propósito. Como Pablo le dice a Tito, están para trastornar la fe de los creyentes. Una advertencia, les dice Pablo, por tanto estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros herencia entre los santificados. Los falsos maestros están al margen y salen de la iglesia. El trigo y la cizaña, el árbol bueno y el árbol malo. El árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. Estos falsos maestros enseñan por ganancias, son anticristos con sus enseñanzas, están en contra de Cristo y de su evangelio. También la semana pasada hablamos de que si en verdad necesitamos pastores llamados para dirigir la iglesia cristiana, también es verdad lo siguiente: si esos pastores van a ser eficaces en su ministerio, siendo hombres de carácter aprobado por Dios, esos hombres fieles, hombres de la palabra, entonces ellos tienen que ser hombres llamados por Dios.
Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Si estos hombres van a ser eficaces en el ministerio, si van a ser fieles a la palabra, si van a ser hombres de carácter aprobado por Dios, si van a ser ejemplos, entonces ellos tienen que ser llamados por Dios. El establecer pastores no es una obra del hombre, sino siempre ha sido una obra de Dios, una prerrogativa de Dios, como Pablo dice en Hechos 20:28, exactamente donde acabamos de leer, pero dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Ahí el agente instituidor, el que establece a los ancianos, es claramente el Espíritu Santo, es Dios mismo. Es una obra de Dios. Esto no es solamente un deseo de alguien, un deseo de hombre de querer hacer algo. Dios es el que da el llamado. Y explicaba la semana pasada cómo Tito no tenía la autoridad de señalar fuera de la autoridad de Dios. Tito no era ni anciano, pero él tenía una autoridad apostólica para poder establecer ancianos dentro de la iglesia. Y aquí tenemos una base bíblica para decir, Pablo no le dijo, establece un anciano en cada ciudad. Él le dice, establece ancianos, plural. El agente con autoridad instituidor de todo ministerio de hombre llamado a pastorear una iglesia es una obra de Dios, y el agente aquí, nos dice Pablo, es el Espíritu Santo. Pablo dejó a Tito en Creta para que pusiera en orden todo lo que queda. Al parecer había algunas deficiencias en la iglesia de Creta. Esto posiblemente se refiere a la expansión de la influencia de los falsos maestros dentro de la iglesia, o la falta de ancianos también, o líderes de las iglesias para proteger a la iglesia de la falsa doctrina con la sana doctrina y combatir la amenaza con la palabra. Tito tenía la tarea de poner ancianos en las iglesias porque era necesario corregir lo que estaba deficiente. La palabra lo que queda significa deficiente literalmente, o aquello que queda corto, y tiene el sentido de algo que tiene falta de algo o carece de algo. ¿Qué era lo que hacía falta en las iglesias de Creta? ¿Qué era lo que tenía que poner en orden, lo que tenía que corregir Tito? ¿Qué era lo que le hacía falta? ¿Eran iglesia? ¿Eran creyentes? ¿Tenían fe en Cristo? La respuesta es sí. Sin embargo, les hacía falta algo esencial para el funcionamiento como iglesia dentro y de acuerdo a lo establecido por Dios. Pablo hace esa aclaración y nos habla de un aspecto de esto allá en Efesios 4:11-16, donde dice que él fue el que instituyó los dones dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia. Aún nuestro Señor mismo tiene un corazón y escuche, él en su mente, él tenía el cuidado por su rebaño. Esa es la razón de poner hombres dentro de la iglesia, para cuidar el rebaño de Cristo. El Evangelio de Juan 21:15-17, si lo puede abrir conmigo, podemos ver cómo Jesús veía esto. Esta es una conversación de Jesús con Pedro, el discípulo, después de la resurrección de Jesús, pero antes de la ascensión. ¿Lo tiene? Versículo 15 en adelante dice:
Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo por una tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como podemos ver, a Cristo le importa que pastoreen sus ovejas. La idea es que la iglesia cristiana, y de acuerdo con la preocupación de Jesús al encargarle eso a Pedro, escuche, la idea es que la iglesia cristiana necesita pastores o ancianos llamados y asignados por Dios mismo para pastorear su rebaño y que alcancen su propósito divino. En este mandamiento de Jesús a Pedro aparece 3 veces, escuche, el pronombre personal, plural, genitivo, mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas. Esto quiere decir que el rebaño es del Señor. Una verdad olvidada por muchos hombres que no hacen conciencia de que los miembros de la iglesia sobre la cual Dios los ha puesto, los cuales son creyentes en Cristo, escuche, no son de ellos. Ninguno de ellos lo compró. Pablo dice en Hechos 20 que es Cristo quien los compró con su sangre. Fue por medio del sacrificio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Esta verdad de que las personas bajo el cuidado de los hombres llamados por Dios a supervisarlos y dirigirlos no son de ellos o no son nuestros, es una verdad que adquiere una dimensión grande que trae no solamente requisitos y demandas específicas, pero también una gran responsabilidad. Pablo manda a Tito a que asigne ancianos, pero le da una condición enfática y le dice, esto es si alguno es irreprensible. Wow, irreprensible. Pablo no está diciendo que sean perfectos. No es eso lo que la palabra original nos dice, no está diciendo que sean perfectos. ¿Quién podría ser perfecto para el ministerio? Pero lo que Pablo sí está diciendo es que Tito escoja a hombres los cuales sean tan íntegros en su vida que no sean acusables de faltas graves en el ministerio. Que tengan una vida íntegra. Que no vivan como el mundo vive, que sean hombres ejemplares. No está pidiendo que sean perfectos, pero que sean hombres íntegros y que no tengan, escuche, y que no den lugar para acusaciones. Los líderes van a ser acusados inevitablemente, los pastores van a ser acusados inevitablemente. Pero bueno es que no se compruebe como verdaderas las acusaciones a ellos porque viven de una manera íntegra. Van a ser acusados, pero bueno es que no se compruebe ninguna de las acusaciones que se puedan hacer de ellos. La irreprochabilidad de los pastores que dirigen la iglesia de Jesucristo abarca, como dije al principio, por lo menos 3 áreas, de las que describe Pablo a Tito. Esta irreprochabilidad
que debe caracterizar al pastor que está al servicio y aquellos que están en vista a servir como pastores en las iglesias, encierra por lo menos estos tres aspectos: su compromiso e influencia sobre su familia, su esposa y sus hijos; aspectos de carácter personal que demuestran su falta de carácter o su abundancia de carácter; y por último, su devoción y fidelidad a la palabra de Dios. El que sea instituido como anciano debe ser, dice Pablo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía. En los tiempos bíblicos, la influencia positiva del padre era uno de los aspectos considerados en los hombres para poder otorgarles posiciones de liderazgo o aún para poder otorgarle confianza. De hecho, los comentaristas llamados Daniel Hayes y Scott Duval dicen lo siguiente. Empiezo. Tanto la sociedad grecorromana como la judía consideraban que la obediencia de los hijos a sus padres era un requisito previo para la responsabilidad. O sea, si un hombre iba a ser respetado o considerado para un puesto importante en esta cultura, ellos miraban a la esposa y a los hijos. Otra cita de ellos mismos dice así: los políticos de estos tiempos a menudo eran juzgados por lo bien que les obedecían sus hijos. Estaba bien establecida la idea de que la familia era un microcosmo de la sociedad, por lo que el liderazgo en el hogar era el requisito previo y necesario para el liderazgo en la sociedad en general. Wow. ¿Cuánto no más la palabra de Dios? ¿Cuánto no más los requisitos que Dios busca de los hombres para que dirijan la institución más importante en los ojos de Dios, todo el universo? Escuche, la institución más importante en todo lo que existe no es la Casa Blanca y el gobierno federal, no es la compañía Apple, no es la compañía Boeing, no es la compañía del descubrimiento científico más grande, no, es la iglesia de Dios. Es su iglesia. Pablo dice: marido de una sola mujer. Hay varias ideas de lo que esto podría significar, pero creo que la palabra de Dios aquí en este texto es muy clara y requiere que aquel que está como líder en la iglesia sea un hombre fiel a su matrimonio y que no sea un hombre polígamo, un hombre que no sabe manejar su hogar, un hombre que ha tenido más de una mujer. Una de las estadísticas del pastor Miguel Núñez en el sermón pasado que les pude traer del libro de Pastores y Predicadores decía que más del 40% de los pastores tuvieron una relación extramarital. O sea que casi la mitad de los pastores hoy en nuestros días en la iglesia latina no han sido hombres de una sola mujer. Eso es algo triste. Y creo que eso se refleja un poco en la condición de la iglesia cristiana. Tanto por lo que les decía, tanto porque el pastor no está viviendo al nivel requerido que va en conformidad a su llamado, pero también hay personas que por falta de conocimiento bíblico aceptan estas cosas dentro de las iglesias. Hace poco, creo que no vale la pena invertir mucho el tiempo en esto, pero creo que nos puede ayudar a entender la condición triste y decadente
de muchos cristianos nominales. Acabo de ver un hombre que se hace llamar apóstol, dando una redacción y anuncio a todos sus seguidores y diciéndoles casi de esta forma: les informo a todos nuestros seguidores que después de mucha deliberación y de mucha discusión, hemos decidido con mi esposa el separarnos. Y ella está contenta conmigo, yo estoy contenta con él. Les pedimos que no tomen posiciones. Un apóstol, que sabemos que no hay apóstoles. Pero la gente, wow, qué bueno, cuando no trabajan las cosas es mejor así, supuestos cristianos. La condición de la iglesia y de el liderazgo falso que ha tomado el lugar del liderazgo verdadero, escuche, es muy trágico. El requerimiento a los ancianos en Creta tenía que ver con que ellos tenían que ser diferentes a los hombres de su cultura en su tiempo, porque vivían en una cultura pagana, en una cultura inmoral. Como ancianos de las iglesias en Creta se iban a ser ejemplo para refutar eficazmente. Escuche, ese es el punto. Si tenían la autoridad para refutar eficazmente, tenían que ser hombres con una reputación limpia, sin acusaciones que pudieran dañar el mensaje del evangelio. Dana Harris, en un comentario teológico, dice lo siguiente acerca de la mente, escuche, de la mente grecorromana y de los judíos con respecto a la familia. Escuche, dice, cómo miraba al hombre, a la mujer. El papel de la esposa era en producir un heredero varón. Para eso la quería el hombre. Y las niñas podían ser expuestas o abandonadas a discreción por el pater familia, esto es, el padre de familia. En esos tiempos, si la mujer tenía una niña y había tenido niñas y el hombre necesitaba un varón, que era lo requerido, podían abandonar a la niña y dejarla en la calle y que alguien la recogiera. La falta de, dice ella, la falta de un heredero varón podría ser motivo de divorcio entre los griegos y romanos. Entre los judíos era que le quemaran un plato de comida. Por tanto, sigue diciendo, el matrimonio era principalmente para la continuación del oikos. O sea, el oikos quiere decir el hogar, como se explica en una frase de Demóstenes citada con frecuencia, y esa cita dice lo siguiente. Esta es una cita que los romanos y los griegos decían: amantes mantenemos por placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para darnos hijos legítimos. Wow. A esa era la cultura en la que vivían los cristianos en Creta. A esa cultura era la que tenían que enfrentar. Era una cultura inmoral. Los cretenses verdaderamente no cristianos no sostenían el valor del matrimonio. Y posiblemente algunos cristianos cretenses eran influenciados por esas creencias todavía. Era necesario que Pablo le dijera que los obispos que él asignara como primer requisito era un hombre de una sola mujer. Pablo ya había enseñado antes, tiempo antes, en la epístola a los Efesios, el significado del matrimonio. Efesios 5, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Este valor y principio cristiano es para todo esposo. Sí, no solamente se espera para los líderes.
para todo esposo cristiano, pero cuánto más no se debe esperar para aquellos que están instituidos como ancianos en la iglesia, que sean hombres fieles. Si ellos no pueden ser fieles, escuche, a una sola mujer, podemos estar seguros que no van a poder ser fieles a Dios. Puesto que antes de fallar a su esposa han fallado a Dios en sus mandamientos, de amar a sus esposas como Cristo las amó. ¿Y cómo amó Cristo? Dando su vida. Entonces, ¿cómo un siervo en la iglesia va a poder dar su vida, derramar de su vida por la iglesia? Un hombre así no está apto para estar como líder de la iglesia. Es más seguro que será un hombre que adulterará con el evangelio de Cristo, trayendo desgracia y dificultad al cuerpo de Cristo. Un hombre que mantiene su compromiso, ama desinteresadamente, sacrificialmente, es un hombre en el que podemos empezar a confiar. Por lo menos la palabra del Señor nos dice que Dios lo ve como un hombre que tiene una de las cualificaciones para cuidar de su rebaño. Y que eso nos dice que posiblemente es un hombre que está apto para cuidar el rebaño. Eso debe ser considerado. ¿Quieres saber cómo un hombre sirve dentro de la iglesia? De acuerdo a la palabra del Señor, tienes que ver su familia. Pablo también señala que el anciano debe de tener hijos creyentes. Dice exactamente que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y rebeldía. O sea, no solamente es un requerimiento, sino son tres: que sean creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué significa esto? Bueno, antes que todo, tiene que ver con la influencia que los ancianos deben de tener sobre su propia familia. Primera de Timoteo, en el pasaje paralelo de Tito, Primera de Timoteo 3, dice lo siguiente: que el anciano tiene que ser alguien que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En Tito, en comparación al requerimiento de Timoteo, en Tito el requerimiento parece ser más fuerte, porque dice que tenga hijos creyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, una interpretación es que los que son asignados como ancianos dentro de la iglesia deben de tener hijos creyentes en Jesús. Pero hay otra posible interpretación, porque la palabra creyentes aquí en Tito 1:6 es la palabra en griego pistos. Esa palabra significa fiel o confiable. Y esta palabra tiene una familia de palabras que viene de la misma raíz. Por ejemplo, la palabra creer es pisteo. La palabra pistis es fe. Y la palabra pistos es digno de confianza o confiable. La palabra pistu es digno de confianza. Y la palabra apisteo quiere decir no creer o negarse. La idea es que la palabra pisto se usa para describir a alguien digno de confianza, alguien fiel, alguien confiado, o se puede usar también para describir a un creyente. Lo cual quiere decir que si se toma esa interpretación, Pablo le está diciendo a Tito que los que asigne como ancianos deben de tener hijos confiables que no le den una mala reputación al evangelio, a tal punto que sea un tropiezo aún para el reconocimiento de este hombre, de dicho anciano.
Voy a ir concluyendo con el mensaje de hoy, pero quisiera llevarlo por este ejercicio. La palabra pistos aquí usada por Pablo 7 veces se usa en las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito se usa 7 veces en la forma que describe fiel o confiable. Curiosamente, en Tito se usa 3 veces esa palabra y en las 3 veces se usa como confiable. En la primera, descripción de confiable, y también se usa en las mismas epístolas 4 veces solamente para describir fe, como la de un creyente. Yo tiendo a inclinarme por la primera interpretación que describe confiable por el uso del contexto cercano de la epístola a las epístolas pastorales que usan la palabra como confiabilidad. Podemos verlo, puede ir conmigo, primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esa palabra fiel es la palabra pistos que usa Tito 1:6. Primera de Timoteo 3:11 también se usa esta palabra. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, o sea, confiables en todo. Después están 2 más en segunda de Timoteo 2:2. Vamos a leer del 1. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres confiables, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:13, también tenemos otro verso. Fuéramos infieles, hablando del Señor, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. La idea es, la palabra ahí que traducen algunos en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas y en algunas otras más como creyentes, describen el original hijos fieles y confiables. Tito 1:9 también dice eso, dice que el obispo que es puesto sobre la iglesia tiene que ser retenedor de la palabra fiel, es la misma palabra pistos. La idea es que estos hijos deben de ser hijos de buena reputación a tal grado que sean hijos confiables, pero que tienen fe, son fieles en el Señor también. Que sean creyentes. Pero también Pablo dice que los hijos de estos ancianos deben de ser hijos no acusados de disolución ni de rebeldía. El que sea anciano, según Pablo dice, debe de tener hijos que no sean acusados de disolución. Estos hijos tienen que ser caracterizados, no tienen que ser caracterizados por la insensatez. El sentido de esa palabra es de tener y hacer algo excesivamente, especialmente algo que resulta en una aprobación, escuche, de una vida pecaminosa. En otras palabras, se requiere de los ancianos que tengan hijos, que no andan por el mundo aprobando cosas y licencias pecaminosas para sus propias vidas. Tampoco estos hijos deben de
tampoco estos hombres deben de tener hijos que sean acusados de rebeldía, o sea, hijos que actúan como independientes, como insumisos, desobedientes a los padres. El sentido de esa palabra, rebeldía, es literalmente un hijo insubordinado. Un hijo que está dispuesto a desafiar la autoridad establecida por Dios en el hogar, la autoridad del padre y de la madre. Pérez Míos dice con respecto a esto, dice, en cierta medida el anciano se verá limitado, eso es verdad, en capacidad de corregir los caminos perversos de otros si se producen también en sus propios hijos. Es una gran verdad. Que los hijos de los maestros tengan esa clase de problemas, quizás nos puede decir de que hay algo, hay una grieta, hay una debilidad en este hombre. Y eso presentará un obstáculo, es importante. Termino citando a los siguientes comentaristas, Thomas D. y Griffin Jr., que dice, este requisito adicional de que el anciano sea capaz de influir en sus propios hijos para que se conviertan en cristianos demuestra la convicción de Pablo de que un liderazgo espiritual efectivo en el hogar sugiere la probabilidad de un liderazgo espiritual y efectivo en la iglesia. No solo el anciano debe de ser un padre, como se refleja en el comportamiento de sus hijos, sino que también debe de ser un padre espiritual, como refleja en el compromiso espiritual de sus hijos. Un hermano dijo, un ministro, y yo podría decir todo creyente, no puede estar tranquilo predicando la verdad de Cristo en lo que está viendo a sus hijos en la autopista para el infierno. Eso sería una falsedad y una hipocresía. No está en nosotros salvarlos, está en el Señor. Pero nosotros debemos de hacer lo imposible en cuanto a nuestro testimonio y a nuestro cuidado para nuestra esposa y para nuestros hijos, de guiarlos en la palabra. Mucho más los líderes de la iglesia. Pero esto es una obligación de todo hombre. No debe dejar que la mujer sea la que decide a dónde es que vamos. La mujer puede querer ir a una iglesia bíblica, el hombre no. O por el contrario, el hombre puede decir a una iglesia bíblica y la mujer no. El hombre tiene que, ni mucho menos dejar que los hijos escojan la iglesia. Como un caso en donde hablaba con un hermano y le dije, ¿por qué escogiste esa iglesia y no escogiste la otra iglesia? Porque mis hijos se sentían bien ahí. No se trata de sentirnos bien en la iglesia, se trata de estar en una iglesia en donde se predica la verdad. Pero bien, los requerimientos para el anciano, para el pastor, para el líder de la iglesia, ponen un peso sobre el líder necesario. Porque las ovejas, ¿de quién son? De Cristo. Mis ovejas 3 veces. Cierro con algunas implicaciones. Aquel que sirve en la iglesia debe de servir primordialmente en todo esto que hemos hablado es como ejemplo. Es el ejemplo. La mejor forma de enseñanza, dice un teólogo, es el ejemplo. Aquel que es instituido como líder en la iglesia tiene que ser un hombre que en cuanto a su moralidad y fidelidad a su esposa y cuidado de sus hijos, no se le pueda acusar y que sea comprobable.
Debemos de orar por los líderes. Debemos de orar por líderes así para la iglesia. Hermanos, en un comentario final, el descuidar eso ha sido catastrófico para la iglesia. Se ha aceptado, dentro de iglesias he escuchado historias de muchos hermanos que han estado en lugares, en iglesias donde el pastor se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. Sus hijos acusados de rebeldía, y no solamente rebeldía, sino de oposición al evangelio. Creo que eso le hará perder mucha credibilidad al hombre de Dios. Y necesariamente, por los requisitos que Dios impone a través de su palabra, no hay otra forma, ¿verdad? Pero bien, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Permítame orar y luego les pido a las hermanas que tomemos unos 5 minutos acá para hablar. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por este día. Padre, sabemos, Señor, que hay una gran necesidad de siervos dentro de la iglesia. Te pedimos que levantes hombres íntegros, hombres que son puros, Señor, que son fieles, primeramente a tu palabra, primeramente, Señor, a su compromiso también en el hogar con su esposa y con sus hijos. Te pedimos que hagas una obra específica, Señor, en nosotros. Cualquier, Señor, debilidad, error, Señor, o concepto equivocado que tengamos acerca de lo que tú demandas de nosotros, lo queremos entender para ser fieles a ti antes que nada. Ayúdanos, Señor. Te pedimos urgentemente tu ayuda. Oramos, Señor, por los hombres que sirven dentro de la iglesia. Te pido por mi vida, Señor, también. Que siempre seas tú el fundamento, Señor, de todo lo que hacemos y de las reglas, Señor, de conducta para nuestra vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de escudriñar tu palabra y de entenderla, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos.